quédese con nosotros porque lo que viene a continuación es sumamente importante. A todos los que nos tiene pensando todo el día, a cada hora, es cómo hacemos con la plata. Ya algunos están ajustados, ya estamos llegando a fin de mes, no les están pagando el día a día. Y como dije, todos de alguna manera desde nuestras diferentes realidades nos vamos a ver impactados por lo que está sucediendo. Estamos conectados vía Skype con Diego Macera, él es economista y queremos que nos hables, Diego, muy buenos días, muy claro. Hola, buenos días. Muy claro, en un lenguaje bastante sencillo para que todos los que nos están viendo en este momento puedan entender qué es lo que se viene para más adelante, porque si bien la cuarentena, ya sabemos, se alarga hasta el domingo 12, ¿qué es lo que va a pasar el día después? Te escuchamos. Sí, buenos días. A ver, primero creo que tenemos que estar claros que esto no acaba el 12, ¿no? El 12 acaban las medidas más drásticas, las restricciones totales que tenemos, que hemos venido ya arrastrando desde hace 11 días, pero de ahí en adelante probablemente se venga un periodo con todavía algunas limitaciones y no está fuera del escenario tampoco que podamos tener un rebote de la enfermedad hacia más adelante en el año e incluso podamos regresar a medidas como esta, ¿no? Toda esta circunstancia hace en realidad bien incierto qué cosa va a pasar con el empleo y con la economía de acá al 2020 e incluso el 2021. El gobierno ya está adoptando algunas medidas para hacer más fácil, para hacer más llevadera estas semanas, pero falta todavía bastante más, ¿no? Otros países de repente han avanzado un poco más rápido en adoptar algunas medidas de ayuda a la población. Nosotros la ventaja que tenemos respecto de otros países es que nosotros nos hemos portado bien macroeconómicamente, fiscalmente. El gobierno no ha gastado mucho más de lo que tenía en los últimos años y eso nos ha dado un colchoncito, nos ha dado un ahorro que ahora es momento de usar. Hoy es el momento de romper el chanchito. Ya hemos sido muy responsables por mucho tiempo y eso nos ha dado frutos. Hoy podemos gastar y el gobierno puede meterse a tener algunos programas, a tener algunas iniciativas de ayuda a dos sectores que son los más importantes y los más vulnerables ahorita, ¿no? Y lo que tenemos que proteger. Primero, las familias, ¿no? Esos millones de familias que viven del día a día o semana a semana, ¿no? Y que es muy difícil para ellas mantenerse una semana o dos o tres o cuatro sin generar ingresos, ¿no? Ese es el primer sector al cual tendríamos que estar mirando y el gobierno hace bien en plantear ese subsidio de 380 soles. Probablemente tenga que haber una nueva ayuda ahora que se ha extendido. Entonces, ese es un primer sector. El otro sector al que tenemos que estar mirando muy de cerca es al tejido empresarial, a las empresas, a las pequeñas, medianas, micro y gran empresa que durante estas semanas no puede vender, no puede producir, pero igual tiene que pagar cuentas, ¿no? Igual tiene sueldos, igual tiene alquiler, igual tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, a sus proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, este tejido empresarial podría verse muy dañado si el gobierno no interviene de manera directa, de manera firme, para que, y ese es el objetivo, pasado el periodo de emergencia, podemos empezar de nuevo contando la menor cantidad de bajas, ¿no? Como si nada hubiera pasado en el mejor de los casos, pero por lo menos una reactivación que sea lo más rápida posible, porque esto le va a pegar a mucha gente. Y aquí lo importante es ver cadena de pagos, ¿no? Esa es una frase que se está tirando mucho, una explicación muy simple. Cadena de pagos es, por ejemplo, al restaurante le está yendo mal, ¿no? Entonces el restaurante tiene las puertas cerradas, no puede pagarle a sus proveedores de alimentos, ¿no? Si el proveedor de alimentos no recibe la plata del restaurante, no puede pagarle ni a sus empleados ni al agricultor. Así es. Entonces, en esta cadena, ¿no? Todos terminamos perdiendo. La intervención en la que tenemos que pensar es cómo hacemos para darle liquidez, para darle plata de alguna manera a las empresas y a las familias mientras dura la emergencia, para que pasado este periodo podamos reactivarnos lo más rápido posible sin perder demasiado empleo. Va a ser inevitable que hayan algunas empresas que cierren, eso también tiene que estar claro. Va a ser inevitable que vaya a haber algunos despidos, eso es inevitable, se va a perder trabajo, se va a perder riqueza, en todo el mundo va a ser igual.
Lo que podemos hacer para mitigar la situación es desde el gobierno gastar inteligentemente en ayudar a las empresas y familias que van a estar mucho más golpeadas. Diego, en ese sentido, en ese gasto inteligente, hay muchos ciudadanos que a pesar de que tienen DNI, son invisibles. ¿Por qué? Porque no aparecen en ningún padrón, no están recibiendo el bono de 380, tampoco estarán en este bono también que se le dará a los independientes, y todo esto es producto de la informalidad. Pero si ya estamos sobre el problema, el presidente, el gobierno ha decidido llegar a ellos a través de una transferencia de 200 millones de soles a todas las municipalidades del país, que son un poco más de 1.800. Algunas personas están criticando esta medida por desconfianza a sus autoridades locales, porque tienen miedo de que este dinero se pierda en las manos de alcaldes indolentes, corruptos. ¿Qué te parece a ti esa medida? Sí, mira, yo creo que había que buscar alguna manera de hacerle llegar a las personas víveres, alimentos, agua, ayuda, no solamente monetaria, sino también especies. Una alternativa hubiera sido la logística de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es una alternativa que se podía haber explorado. El gobierno ha decidido ir más bien por las municipalidades locales, ¿no? Entendiendo que ellas son las que están más cercanas a la población. A mí la verdad que me hace algo de sentido, no me parece una mala política, pero sí hay que seguir muy de cerca la logística y la manera en que esa plata se va a gastar. Mira, no solamente porque pueda haber temas de corrupción y de susceptibilidades y de escepticismos respecto de cómo funcionan los gobiernos locales, las municipalidades, sino también porque a veces hay un tema de falta de capacidades o falta de competencias, ¿no? Y no todas las municipalidades a veces están en la capacidad, tienen el personal suficiente, la plata suficiente, los recursos humanos, como para desplegar herramientas, para desplegar programas de este tipo. Entonces yo creo que el acercamiento a través de municipalidades tiene sentido, porque son las que están de alguna manera más cerca de la gente. Con lo que lo tenemos que complementar es con acompañarlas, ¿no? a hacer un buen trabajo, porque no todas tienen las capacidades. Entonces, más allá de los escepticismos de corrupción y eso, hay un tema de competencias con lo que el gobierno central tiene que, no es solamente transferirle la plata, es ayudarlas a gastarla bien. Ahora, hay dos medidas adicionales que también ha dado el Ejecutivo. Una de ellas es la suspensión del pago de la AFP a partir del mes de abril, y además la posibilidad de retirar hasta 2.400 soles de la CTS. Eso también podría ayudar a paliar un poco. Y con el tema de las AFPs, las empresas estarían dispuestas a no recibir este aporte, porque de allí también sale su comisión. Sí, a ver, hay varios temas. Primero, lo de la CTS y la AFP, hay que ser bien claro en señalar que esto beneficia pues al relativamente reducido, chico grupo de trabajadores que son formales dependientes, ¿no? Aquí estamos hablando pues de 1 de cada 5 trabajadores del Perú, ¿no? Entonces, sí ayuda a esto 1 de cada 5, por supuesto, no hace mucho por los otros 4. Ahora, este trabajador que es formal dependiente y que todavía está empleado, en realidad es el que hoy día menos ayuda necesita, ¿no? Porque es el trabajador que va a recibir su sueldo ahora a fin de marzo y va a volver a recibir su sueldo si sigue empleado en abril, ¿no? Entonces, digamos, él ya tiene un ingreso, ¿no? Podría haber algunos casos en los que, por ejemplo, digamos, el papá es un informal o es un independiente y la mamá tiene un trabajo formal con CTS, entonces el papá no puede trabajar, la mamá sí, y se complementa. Podría haber esos casos, pero en realidad tanto la política de CTS como de AFP benefician siempre a esta minoría que en realidad es la menos vulnerable hoy día. No es que no sea vulnerable, es la menos vulnerable. Respecto de lo de las AFPs, a ver, yo creo que este es un momento pues de emergencia. Quizás se pudo haber considerado, oye, suspendemos el aporte de AFP este mes y luego lo vamos recuperando por los siguientes meses, ¿no? Al final no se planteó así. Digamos, el AFP el ahorro es 10% de tu sueldo, ¿no? Entonces este mes los trabajadores van a tener ese 10%, en vez de que vaya a la AFP, va a su boleta directamente.
Ahora alguna alternativa hubiera podido ser, oye, este 10% que este mes entra para ti a tu bolsillo, lo vamos recuperando poco a poco, ¿no? 1% si quieres, por los siguientes 10 meses, ¿no? Al final, esa no fue la medida, y en lo que se quedó fue que se suspende tanto los pagos por flujo, ¿no? Las AFPs a veces es un porcentaje de lo que tú estás aportando, se suspende el aporte total, pero se queda el seguro, ¿no? Que es una parte muy importante del aporte de las AFPs. La otra medida complementaria que hicieron fue CTS, AFP, y lo tercero es el 35% de subsidio a los sueldos que están por debajo de 1.500 soles, ¿no? Entonces, estas CTS y AFP son medidas que van para el trabajador dependiente formal. El 35% para el subsidio de los sueldos, eso va para la empresa, ¿no? Entonces, el trabajador va a recibir el 100%, los que están debajo de 1.500, ¿no? Va a recibir el 100% de su salario normal, pero el Estado va a ayudarle a la empresa a pagar un tercio de eso, ¿no? Por este mes, ¿no? Entonces, es un apoyo no al trabajador, sino directamente a la empresa, lo cual hace sentido porque le da algo de liquidez. Ahora, y aquí, sí, dime. No, sí, quería ya pasar a otro tema, pero creo que querías concluir con algo. Sí, no, muy chiquitito nomás. Lo más importante acá para el tejido empresarial, para las empresas, va a ser liquidez, ¿no? Que tengas plata para seguir haciendo los pagos, y aquí el sector financiero y el manejo que tenga el gobierno con el sector financiero va a ser fundamental. Ya, a ese punto quería llegar, pero empezando, además de la banca, también por SUNAT. ¿Es posible que SUNAT pueda bajar el impuesto a la renta, bajar el IGB para darle precisamente liquidez a esas empresas o a los mismos independientes? Por el lado en que se está, más que bajar la tasa, el problema con bajar la tasa es que es muy difícil de subirla después. Ese es un problema típico que hay cuando haces bajada de tasa. Lo que está haciendo el gobierno, SUNAT, es ver cómo pagamos un poco después los impuestos que teníamos que pagar hoy día, ¿no? Entonces, hay un aplazamiento, hay una extensión del pago para la declaración de impuesto a la renta. La cuenta de IGB, esta de detracciones, también la puedes quitar antes y lo pagas después. Entonces, en lo que se está pensando es más en que no pagues, se está pensando en no me pagues ahorita, págamelo durante el año, en julio, después, ¿no? Que en realidad tiene mucho sentido. Ok, ahora, en cuanto a la banca, ¿qué posibilidades hay? Entendemos que el negocio de la banca es el interés, ¿verdad? Los intereses que uno paga cuando pide los préstamos. Pero ¿qué tan posible es que congelen esos intereses? Entendemos que esto no es una orden que vaya a dar el presidente, pero que sí lo podría venir de la misma empresa privada. ¿Qué tan posible es que congelen esos intereses hasta nuevo aviso, por un mes, 2 meses, no lo sé? Mira, lo que estamos, que el gobierno está pensando en este momento es, como tú bien decías, no puedes mandarle, oye, ¿sabes qué? No pagues, no pagues intereses, porque tú decías muy bien, ese es el ingreso de los bancos. Lo que puedes hacer, ¿no? y tiene sentido, es un poquito en la misma línea de lo que conversábamos con los impuestos, es decir, oye, no me pagues este mes, ¿no? Si quieres de repente no me pagues el siguiente mes, reprogramemos el crédito, ¿no? Y tú me empiezas a pagar no en marzo, no en abril, me empiezan a pagar en junio. Ya, pero ¿no? ahí los intereses siguen corriendo. Los intereses van a tener que seguir corriendo porque así como funciona el negocio, así como funciona. Y de otra manera, en verdad, de repente con los bancos el problema no es tanto, pero el problema sí es con algunas otras instituciones financieras que necesitan de esos intereses para seguir operando. Entonces, lo que no podemos hacer hoy día, y lo que sería en realidad dramático, es agregarle a un problema como ¿no? Un problema también con el sector financiero, ¿no? Ahí nos exponemos a muchísimo riesgo económico y del cual no nos recuperamos en el corto plazo. Creo que eso es importante explicar. Creo que eso es importante explicar, Diego, porque los intereses lo que le dan es liquidez a la banca, y aquellas pequeñas como, no sé, las cajas, ¿no? O las cooperativas podrían colapsar si es que congelan sus intereses. Eso es lo que nos estás queriendo decir.
Sí, o sea, las pones en una situación débil, ¿no? Y hoy día lo que necesitas es un sistema financiero fuerte. ¿Por qué? Porque no es solamente estos créditos que mencionas tú que ya se tomaron y que se están reprogramando. De hecho, la banca ha reprogramado como 15.000 millones de soles. Ese quizás ni siquiera es el principal problema. Lo que el tema central es los créditos que van a venir, porque las empresas van a necesitar plata. ¿No? Pero las empresas van a necesitar liquidez. Entonces, hoy ya se está tocando la puerta para poder decir, oye, finánciame, por favor, amplíame la línea de crédito porque yo necesito pagarle a mis proveedores, necesito pagarle, ¿no? Entonces, a veces no es tanto la discusión sobre los créditos anteriores, sino sobre los créditos futuros, ¿no? Y en esa circunstancia tú necesitas una banca o un sistema financiero sólido, necesitas un sistema financiero que pueda efectivamente hacer frente a la situación y prestar cuando tenga que prestar. Entonces, aquí el gobierno está trabajando muy cercano con los bancos, con las cajas, ¿no? Para que no se quiebre esta cadena de liquidez. Y aquí podemos entrar en un tema quizá un poco más divertido, que es el Congreso. A ver. El Congreso tiene que tener una actitud sumamente responsable acá. ¿Ya? Este no es el momento para buscar cámaras, no es el momento para hacer show, nunca lo es, pero peor hacerlo en circunstancias como esta. ¿Ya? El gobierno, el Congreso hoy lo que tiene que hacer, y más o menos en línea con lo que ha ido la sesión de ayer, que me ha parecido muy bien, tiene que trabajar junto con el gobierno, ¿no? Este es un momento excepcional de unidad. Luego peléense, ¿no? Luego pueden estar en desacuerdo, luego pueden criticar, fiscalizar y hacer lo que quieran, porque eso es la democracia. Pero hoy día el Congreso tiene que trabajar muy de cerca con el Ejecutivo para tener una sola voz desde el Estado, ¿no? Y el Ejecutivo en la parte financiera ya está trabajando con mucha responsabilidad con los bancos, con la SBS, con el BCR, ¿no? Y aquí lo que haría más sentido, si quieren excepcionalmente, solamente por esta semana, nada más, es los congresistas trabajen muy, muy, muy de cerca con el gobierno para que esto salga de la mejor manera posible. Ahora, Diego, hay una preocupación por parte de trabajadores formales dependientes. ¿Sus empresas podrían llegar a acuerdos con ellos para, por 1 mes, 2 meses, 3 meses, reducirles el sueldo? Es decir, alguien que ganaba, por ejemplo, 5.000 soles, por estos 3 meses podría ganar 3.000 si es que llega a un acuerdo con su empleador. Si es que llega a un acuerdo con el empleador, sí. O sea, eso es una posibilidad si es que hay un consenso entre el empleador y el empleado. Lo mismo para licencias sin goce de haber, o sea, no vacaciones no pagadas. ¿No? Eso también es un caso en el que el empleador no puede hacerlo unilateralmente, sino que tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Lo que tenemos que empezar a hablar también es cuáles son las posibilidades que le vamos a dar a las empresas, ¿no? Para flexibilizar un poco el marco laboral, ¿no? Y conservar más empleos, ¿no? El punto acá central es salir de esto con la menor pérdida de empleos posible. Así ¿no? es. Ese es un punto fundamental. ¿No? Ahora, pero para eso tenemos que ayudar al empleador. Ahora, dejemos el ámbito formal, que somos los menos, como tú bien has dicho, y ocupémonos de esa gran masa de personas que viven inclusive con menos del sueldo mínimo. Ellos realmente van a sentir el golpe bastante duro porque no van a tener con qué resistir. Estoy hablando de van a tener hambre, va a llegar un momento en que no van a tener con qué comer, si es que ya no está llegando ese momento. El bono de 380 ya se ha demostrado no llega a todos, se amplía a los independientes, pero tampoco creo, como el sistema es imperfecto, que se registre a todos. ¿Qué se va a poder hacer por ellos? ¿El bono de 380 es suficiente? ¿Va a tener que pagarse nuevamente? ¿Cómo se va a llegar a esas familias? Esa es la gran preocupación. Sí, es una buena pregunta también. Hoy día la preocupación, por eso decía un poco antes, aquí la preocupación la central es durante la emergencia, cómo llegamos a estas familias que están en situación de necesidad. Los 380 fueron dados en un contexto de estos 15 días de emergencia, ¿no? Entonces, digamos, sería lógico que para estos nuevos 13 días haya una nueva ayuda de parte del gobierno, ¿no? Eso
No, porque si tuviste para los primeros 15, deberías tenerlo para los siguientes 13. ¿No? Eso debería ser. Pero tú pones otro punto ahí que es bien importante, que es, oye, pero esto no le está llegando a todos. ¿No? No hay estos 2.7 millones de familias que están identificadas, y luego se ha ampliado a estos, ¿no? 500.000, un poquito más de independientes. Ahí hay que ser muy claro y a ver, lo que ha pasado es que como Estado, no es culpa de este gobierno, pero es como Estado, nunca hemos tenido una política seria de identificación de nuestra propia gente, ¿no? Y hoy día eso nos está pasando factura, ¿no? Nunca hemos invertido mucho, nunca nos ha interesado demasiado tener, oye, ¿quiénes son quiénes para poder llegar a ellos en una situación difícil como esta de manera eficiente? Entonces, hoy día estamos tratando de buscar bases de datos por aquí, que la municipalidad dijo en el CISFO, que tenemos esta herramienta de acá de los INER. Entonces, estamos tratando de juntar como podemos y en realidad es lo mejor que se puede hacer en este momento, porque tampoco están las herramientas para hacerlo de otra forma. Pero sí, yo creo que como lección, por lo menos, para cuando esto pase, no podemos tener un Estado que no conoce a su propia gente y no tiene manera de llegar. Lo paradójico... Sí, dime. ¿Y cuál sería el mejor mecanismo para llegar a todos? Hay quienes hablan de bancarizar a toda la población, que toda la población tenga al menos una cuenta, así sea en el Banco de la Nación. Mira, eso sería ideal, pero de repente puede tomar mucho tiempo, porque hoy hay algunas reglas que te restringen esa posibilidad, porque para abrir la cuenta tiene que ser presencial, ¿no? Sobre todo para la gente que no está bancarizada. Una alternativa podría ser estas billeteras electrónicas, BIM, ¿no? Que basta que tengas un celular, un smartphone, ya puedes tener ahí, sin necesidad de tener una cuenta en el banco, ya puedes tener recibir la transferencia y pagarle a alguien más que tenga el mismo aplicativo. Entiendo que esto se podría trabajar en un plazo más o menos corto, digamos una semana, para celulares que no son inteligentes. Pero digamos, estos, como digo, ya debería haberse hecho hace meses, hace años, porque, digamos, llegar a la población que hoy es vulnerable, que hoy está lejos de los mercados modernos, que hoy es una buena parte de la población del Perú, estamos hablando de millones de personas, tendría que haber sido siempre una política de Estado. Hoy recién nos damos cuenta de, bueno, no teníamos esto y ahora cómo llegamos. Ahora, muchas cosas nos están reventando en la cara en este momento, ¿no? El hecho de no tener sistematizados todos los datos y focalizada a la población, la informalidad nos está pasando una gran factura, sin duda. Pero el punto más importante y que esperamos sea un punto de quiebre es la inversión en salud. ¿Habremos entendido ya que el no invertir en salud nos lleva a una crisis económica de esta magnitud? Ese es un excelente punto. Ahora, es verdad que todos los países van a enfrentar hayan invertido mucho en salud o no, todos los países van a enfrentar un problema con este virus. En el Perú, en realidad, todavía no empezamos la parte difícil de la problema de salud pública, ¿no? Cuando los contagios agarran un ritmo bastante mayor al que tenemos ahorita y empiecen a desencadenar síntomas, sobre todo en las personas mayores. Yo esperaría que este sea una crisis que podamos aprovechar para aprender algunas cosas de cara a lo que se viene en este año y el siguiente. Y una de esas lecciones, como tú bien mencionas, es que el Perú no puede ser un país de ingresos medios e incluso medio altos con salud y educación de niveles paupérrimos. O sea, tú no puedes tener un país con este nivel de ingresos y ese nivel de salud y educación que le damos a las personas, sobre todo las más necesitadas. Porque mucho de este problema posiblemente no sea Lima, ¿no? Buena parte del problema de salud pública probablemente vaya a suceder fuera de Lima, ¿no? Y aquí es donde las necesidades y las carencias son muchísimo más pronunciadas. Ahora, ¿cómo nos apoyamos? Y aquí vienen las preguntas difíciles, ¿no?
cómo integramos los sistemas del SIS, por ejemplo, con eSalud, cómo integramos este sistema público de SIS y de salud con el esquema con la seguridad privada, con la red de clínicas, con la red de seguros privados, cómo hacemos un sistema de salud funcional en el que el Estado te pueda de verdad, o sea, no en un papelito, sino de verdad garantizarte acceso mínimo a salud para toda la población, porque hoy día lamentablemente es un papelito nada más que dice seguro universal. Bien, ¿cómo está funcionando? Porque queremos también entender cuál es el criterio para realizar este padrón. Tengo entendido que se han basado en este sistema de focalización de hogares, ¿verdad? Es en eso, pero ya sabíamos que ese sistema era imperfecto. Cuando se dio el bono, por ejemplo, del gas, se le daba a alcaldes, se le daba a gente que tenía una casa grande y nunca se ha podido, no se ha actualizado, no se ha filtrado. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Porque me parece que tiene que filtrarse en la marcha, ¿no? Para que la ayuda realmente llegue a quien lo necesita. Mira, tienes razón. El CISFO tiene muchos problemas, está desactualizado en varios casos, pero como te decía hace un rato, lamentablemente es lo mejor que hay. ¿Ya? Es lo mejor que hay por ahora y es lo que tenemos. Nos queda como lección poderlo mejorar. Mira, una alternativa, ¿no? que de repente se puede explorar, es en vez de empezar a construir, oye, acá tengo estos identificados en CISFO, ¿no? Y le sumo a estos identificados independientes o informales, y voy tratando de identificar e ir sumando así. Una alternativa es partir desde arriba y decir, oye, tenemos 32 millones de peruanos. No, de esos 32 millones de peruanos, yo ya sé quienes tienen por decirte, trabajo formal, dependiente, que ganan más de X soles. Ya, a esos no les doy. Ya, yo ya los tengo porque sé quiénes son, porque están en salud, porque están en SUNAT, etcétera. Eso facilita. Luego, a esos le puedo restar, no sé, puedo filtrar con algo de base de datos de SS, de SBS y de SUNAT, y decir, oye, estos patas de repente no tienen un empleo formal, pero tienen movimientos financieros por tanta plata. Ya, a esos tampoco les doy. Les resto todos los niños, ¿no? Ahí ya tienes te restas pues, no sé, varios millones más. A todo el resto, todos los que no sean dependientes formales, que ganan una buena cantidad de plata, que tengan movimiento económico alto, que tengan, por ejemplo, consumo de luz alto, esa es otra manera de filtrar, ¿no? Un hogar pues que está pagando 400 soles de luz al mes no es un hogar pobre. Entonces vas filtrando y a todo el resto le das. ¿Ya? Esa es una alternativa que es digamos, bastante más ambiciosa, pero en contextos como estos de repente no está de más considerarlo. Ahora, también tendrían que cambiar los criterios que se emplean para considerar a una persona pobre y extrema pobre, ¿no? Pobre y extrema pobre, sí. Esos son criterios del INEI, ¿no? Entonces, el INEI lo que establece es una persona pobre extrema, es una persona que no puede pagar alimentos suficientes, comida, no puede pagarse la comida. Una persona pobre, para el INEI, es aquella que no puede pagarse la canasta básica, ¿no? Que incluye comida, mínimo de vivienda, mínimo de vestimenta, y con ese criterio estamos más o menos en 360 soles por persona por mes, ¿no? Esa es la persona pobre en el Perú, por debajo de eso. Ahora, muchas de estas personas en pobres o pobreza extrema están ya en los programas sociales, ¿no? Están ya en esas familias, no todas, pero muchas de ellas están en puntos, están en pensión 65, ¿no? Hay uno que es contigo. Entonces ahí ya tienes a un porcentaje de gente que recibe esos ingresos y que a raíz de la emergencia se le ha adelantado las transferencias, se le ha duplicado. Uh-huh. Te queda, sin embargo, otro grupo grande de pobres urbanos, porque aquí la preocupación está más en el sector urbano, que no tienes muy claro quiénes son, ¿no? Y el problema es que muchos de estos se ha recogido con información desfasada, ¿no? Ya hace varios años, y cuyo encargo de recolección cayó sobre las municipalidades locales. A veces hay incentivo, dentro de las municipalidades, para catalogar como pobre de repente a alguien que no lo es y que pueda recibir esa transferencia. ¿Ya? Entonces, ahí termina habiendo problemas de filtración. Claro.
Claro, porque la municipalidad a veces tiene, el alcalde a veces tiene el incentivo de, oye, a toda mi población mejor que reciban la transferencia a que no la reciban, ¿no? Entonces, con esto se ha ido tratando de formar la base de datos. Lo que se ha tratado de ir jalando de otros lados, que teníamos algunas bases de datos dispersas de otras cosas, de energía y etcétera, pero sí es verdad que lo que nos debería quedar en la cabeza es que no podemos hacer política pública si no conocemos a nuestra gente. Eso ¿no? es tal cual. Tengo un par de preguntas de televidentes que en estos momentos están viendo con mucha atención, muchos en realidad están viendo en este momento esa entrevista. Hay personas que no aportan a su AFP hace tiempo, ¿no? Pongamos unos 3 años, y ese dinerito está ahí, lo podrían utilizar, ¿no? ¿Te parece? Hay alternativas para las personas que tienen más de, creo que 50 años para mujeres y 55 años para los hombres, de hacer el retiro anticipado, ¿no? Esto que se llama el REJA. De acuerdo, ¿no? Pero a los más jóvenes... Para los más jóvenes, los más jóvenes que están en un empleo dependiente o que estuvieron en un empleo dependiente, en algún momento pudieron acumular la CTS. No todo el mundo lo tiene ahorita. ¿Ya? El meterse con el fondo de pensiones de la AFP en realidad es usar un chanchito que estabas usando para una cosa, usarla en otra cosa. Yo creo que de repente podríamos pensar en algún esquema vinculado a los aportes, ¿no? Que es lo que se está pensando, que es lo que ha puesto ya el MEF sobre la mesa. Y sobre todo acá creo que es una buena oportunidad para empezar a pensar en una reforma. ¿Ya? No, la reforma del sistema de pensiones, tanto de la ONP como de la AFP, tiene que ser una política de Estado, no ahorita, no en estas semanas. Este no es el momento para pensar, este es un momento de emergencia, ahorita no es el momento para hacer grandes reformas en nada. ¿Ya? Ahorita lo que tienes que hacer es paliar la emergencia, ¿no? Evitar que quiebren las empresas y que las personas puedan comer, que las personas tengan suficientes ingresos. Ese es el momento. Pero luego esto nos debería también estar empezando a hacer luces sobre el hecho de que hay pendiente una reforma del sistema de pensiones, ONP y AFP. Ojalá se pueda empezar a construir de acá al siguiente. Este Congreso probablemente no lo pueda hacer por falta de tiempo, pero ya se empiecen a poner los cimientos para que se pueda discutir a partir del próximo Congreso y del próximo gobierno. Ahora, Diego, ¿qué oportunidades se abren luego de esta crisis, luego de esta cuarentena? Porque si bien es cierto que has mencionado que muchas empresas lo más probable es que quiebren, que haya mucha gente que se va a quedar sin empleo, pero probablemente hay una ventana de oportunidades también. ¿Cuáles serían estas? Sí, creo que hay algunas cosas tanto de política pública, o sea, del Estado, como de las empresas. Mira, en política pública, de hecho, ya en esta conversación nos han ido saliendo varias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la necesidad de tener una identificación de tus personas más clara. Oye, ¿quién es pobre? ¿Quién es más o menos pobre? ¿Quién es informal? ¿Quién es...? Porque hoy día, como política de Estado, la verdad es que no lo hemos tenido y no nos ha preocupado y nos está pasando factura, ¿no? Esa es una. La otra que salió en esta conversación es salud, ¿no? No podemos tener una salud de tercer mundo cuando tenemos un país de ingresos medios. ¿Ya? Ese es otro tema que va a salir y que está todavía muy pendiente. El otro tema que acabamos de mencionar, pensiones. Hay una demanda muy grande por una reforma del sistema de pensiones, ¿no? Y eso es perfectamente comprensible y se tiene que dar. Otro tema que ya quizá más no del ámbito del gobierno ni del Congreso, sino de las personas, que nos va a ir quedando, es quizá algunas empresas hoy día, la verdad que no, por supuesto que no todas, de repente ni siquiera la mayoría, pero muchas empresas hoy día están funcionando más o menos bien de manera remota, ¿no? Las personas están pudiendo trabajar desde sus casas, de repente por internet, en su computadora, ¿no? Y algunas empresas lo que va a pasar es, pasada la emergencia, cuando ya la gente puede ir a su trabajo, algunas empresas lo que van a pensar es, oye, pero ¿para qué estoy pagando esta cantidad de plata en alquileres, en tener acá toda la oficina lista, ¿no? Y me fastidia defensa civil y ta. Si mucho de esta chamba podrían hacerla desde su casa. Y nos funcionó durante la emergencia, claro, porque era una situación de emergencia, todo tenía que estar, pero ahora de repente también me funciona, me ahorro costos y son más eficientes, y los empleados además, muchos felices de poder trabajar desde su casa, ¿no? Nos ahorramos tema de tráfico, nos ahorramos... Entonces, aquí
hay si quieres, una lección que nos va a quedar al sector privado en el futuro de que para algunas empresas, obviamente no todas pueden hacer esto, ¿no? Pero para algunas empresas sí era funcional, al fin y al cabo, trabajar desde la casa, te ahorra costos y puede ser incluso más eficiente. Diego, antes de terminar con esta conversación, solamente quiero regresar a pedido de quienes nos están viendo en este momento al tema de los bancos. Si todos nos vamos a mojar bajo esta lluvia, ¿cómo se van a mojar los bancos? Porque el banco nunca pierde. ¿Cómo va a perder? ¿Cómo va a perder con nosotros? ¿Cómo se va a solidarizar con nosotros? Además de estas prórrogas de crédito, porque van a seguir ganando los intereses. ¿Qué cosa va a hacer la banca? ¿O qué podría hacer? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo que en estas circunstancias todos se tienen que mojar. Se tiene que mojar la banca, las empresas en general, se tiene que mojar el gobierno, que va a tener que hacer un gasto enorme, y necesariamente nos vamos a mojar todos nosotros, todos los trabajadores, porque va a ser una situación difícil. Aquí todo el mundo tiene que poner de su parte. Por el lado de la banca, y no solamente de la banca, sino de varias empresas ¿no? de servicios que se están discutiendo ahorita, de teléfono, luz, etcétera, va a pasar que muchas personas simplemente, población vulnerable o no va a poder cumplir con los créditos o las condiciones de reprogramación, solamente corriendo los créditos no van a llegar. En esos casos, pero que se va a tener que ver caso por caso, ya en esos casos ahí la banca lo que va a tener que decir es, oye, para este caso en particular, te voy a bajar la tasa de interés, te voy a reprogramar, te voy a mantener el crédito, congelar el interés, te voy a hacer una cuota un poquito más baja para que puedas llegar, pero se va a tener que ver caso por caso. Lo mismo va a tener que pasar de repente en telefonía o con luz, ¿no? En las personas que realmente no puedan pagar, ¿no? Va a tener que haber un apoyo del Estado, pero también las empresas proveedoras van a mojarse, ¿no? Aquí, de verdad, nadie se va a escapar porque la situación de vulnerabilidad nos agarra a todos, ¿no? Yo, en realidad, no creo que tengas un espíritu en el sector privado de aprovecharse de esta situación. Yo creo que todos somos conscientes de la gravedad de esto, e incluso si no lo haces por amor a la patria, por humanidad, por lo que quieras, lo haces porque si acá no nos ponemos todos la camiseta, todos nos hundimos, ¿ya? Entonces, yo creo que hay mucha conciencia de todos, de las personas, del sector privado y del gobierno, que aquí esta no es una situación para aprovecharse, aquí nadie quiere estar sacando más plata, esta es una situación en la que todos nos vamos a mojar, y que si no lo hacemos así, en realidad no vamos para ningún lado, porque el sistema que hemos ido construyendo con mucho esfuerzo durante 20 años, ya no lo vamos a tener. Claro, al banco no le conviene que nos demoremos en pagar, el banco necesita que paguemos, de alguna manera, pero que paguemos. Mira, pagas después, pagas en 2 meses, vemos cómo te ayudamos con la tasa de interés, lo mismo con las cajas, ¿no? Pero el punto acá es que el sector financiero no puede ser tu enemigo. Ya el sector financiero acá es el sector que tiene que ayudar y es fundamental para que nos ayude a salir de la crisis. ¿Ya? Y hay que trabajar junto con el sector financiero, que es lo que está tratando de hacer el gobierno, con la SBS, con el BCR, para que se mojen, estoy de acuerdo, para que se mojen, ¿ya? Pero no lo puedes poner en una situación en la que simplemente ya no le hace sentido dar créditos. Pues si lo pones en esa situación, en una situación que ya no le hace sentido dar créditos, esto se agrava mucho más y nos vamos a tomar bastante tiempo en salir. Ahora, hablemos de indicadores macros, porque por muchos esfuerzos que haga el país internamente, la situación externa también nos afecta. Si China se está reactivando, ¿no? Poco a poco, nos lleva como 3 o 4 meses adelantados en esta situación, ¿hay alguna esperanza en eso? ¿La importación de cobre nos va a ayudar? ¿Cómo lo ves tú a nivel internacional? Mira, yo creo que el mejor indicador de la esperanza que nos da China es que esta es una crisis que con buenas medidas puede pasar en 2 meses y medio, 3 meses, y una vez aguantado ese periodo puedes ir flexibilizando algunas cosas, y aquí va a ser bien importante que podamos ir conversando de flexibilizar ciertos sectores, ¿no? Como también ha hecho China, con control epidemiológico, por supuesto, pero tenemos que tener a la economía prendida.
Y en el caso de China esto se ha tomado, como digo, digamos 3 meses. Eso nos podría dar una idea a nosotros de cuánto nos podría tomar volver a una situación de repente no totalmente normal, pero más o menos normal. Sí hay una preocupación porque, claro, China está saliendo y eso es bueno para la economía global. Por supuesto que es bueno para los commodities que mencionabas. Pero, claro, por otro lado, tienes al resto del mundo que está entrando en un terreno bien duro, ¿no? España e Italia siendo quizás los más golpeados ahorita, pero esto se viene en Estados Unidos ya. Ya Estados Unidos es el país con más contagiados, y eventualmente esto podría ser, yo creo que podría ponerse peor antes de ponerse mejor. Yo no soy yo no soy doctor, no soy pero de lo que he podido ir viendo, pareciera que el pico podría llegar globalmente, podría llegar de acá a un mes, en los que los grandes países tienen su mayor cantidad de contagiados, y a partir de eso la economía global ya ir mejorando, ir soltando restricciones. La gran duda, y que es la gran duda para el Perú también, la gran duda es si esto regresa una vez que levantamos las restricciones. Bueno. ¿Cuánta flexibilidad podemos dar? Sí. Y que el tema no rebote, ¿no? Es parte de la Vamos incertidumbre. A tener que estar es parte de la incertidumbre que nos embarga. es lo más sí. es lo más importante. Sí, gracias Diego, de verdad, gracias por estos minutos que nos has dedicado a nosotras, a todo nuestro público, para poder entender, ¿no? Ante tantas preguntas, ante tantos dolores de cabeza que hoy muchos padres y madres de familia están teniendo en este momento ante la incertidumbre de un futuro cercano. Muchísimas gracias nuevamente, era Diego Macera, muchas gracias. Son las 8:00.